Nada, no sé si está el gobernador de San Andrés, la vez pasada estaba. Pero dele que te dele y dele que te dele, dele que te dele, y no está la universidad. Y el turismo a San Andrés puede empezar a ser un turismo educativo y de salud, fuera del que ya existe. Y esos 10.000 millones de dólares en sumatoria de lo que genera el carbón hoy, el carbón y en las flores, el turismo está a punto de superarlo. Y las redes son fundamentales, pero esto implica calidad de producción, calidad. No un país vendiéndose pobremente, es un país que no se vende, sino que abre sus puertas, pero con mucha cultura y estilo. Y nosotros, para terminar, en ProColombia tenemos un lema, presidente, que es del escritorio al territorio, del territorio al mundo, y del mundo que venga al país de la aviación. Las empresas son menos que 10. La Carbonera es prácticamente una empresa. Y en cambio, si contáramos cuántas empresas y negocios se mueven alrededor de la agricultura y del turismo, pues las cifras se multiplican como por 1000. Uno de los desafíos más grandes que ha tenido el gobierno del presidente Petro y que le ha valido muchas críticas ha sido el del sector del turismo, principalmente porque el objetivo del presidente es reemplazar las divisas del carbón y del petróleo con lo que produce el turismo. Y aunque parecía una locura para muchos, la verdad es que las cifras y el excelente momento histórico que vive Colombia en esta materia simplemente es espectacular. Y algo que también es cierto es que no sería posible sin la participación de los miles de empresarios, pequeños, medianos y grandes, como los que se dan cita en la vitrina turística de la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo, ANATO. Ellos y todos sus trabajadores directos e indirectos son los responsables de que se haya alcanzado la cifra récord de visitantes extranjeros al país, que llegó a 6.7 millones en 2024. Desde luego, las expectativas siguen siendo muy altas y lo que se está haciendo promete ser mucho mejor. Sin embargo, como se vive en tiempos de polarización y descrédito, en donde no se valora lo bueno que se hace en el país, y antes de escuchar al presidente, permítanme que les presente a Paula Cortés Calle, presidenta de ANATO, quien de la manera más objetiva y franca en pocos minutos logró sintetizar los éxitos del sector turístico, pero también los retos y debilidades. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, presidente Petro. Gracias por estar aquí. Usted siempre ha estado en todos los eventos de la asociación, en los eventos del turismo de los agentes de viajes, y es algo que valoramos mucho y le agradecemos por estar aquí hoy en día. Un saludo muy especial a toda la mesa que nos acompaña, ministros, a nuestro ministro de Comercio, Industria y Turismo, y a todos los presentes. Veo caras muy conocidas, gobernadores, alcaldes, todas las regiones del país, todas las delegaciones nacionales e internacionales que tenemos aquí. Presidente, quiero contarle el crecimiento que ha tenido el turismo, que usted bien lo sabe, y eso se muestra aquí en esta vitrina turística. Tenemos un 14% más de área de exposición. Estamos en 40.000 metros cuadrados en esta oportunidad. Son 3 días de negocios. Aquí la gente viene netamente a hacer negocios, a vender Colombia y a vender los destinos que están en este momento en la vitrina turística. Tenemos más de 20.000, de 25.000 citas agendadas para los 3 días, 220.000 contactos comerciales, que son aproximadamente 128.000 millones de dólares en el año. Y obviamente este crecimiento pues viene jalonado por el crecimiento que tiene esta industria turística, que hoy en día crece al 10% de su valor agregado, y el trabajo, obviamente, que siempre lo repito, es el trabajo público-privado. Siempre cuando salimos a los diferentes países a hablar de las agencias de viajes y de los gremios, lo primero que me preguntan es: Paula, ¿cómo hace Colombia, cómo hace usted como gremio, como ANATO, para hacer crecer el turismo y llegar a estas cifras maravillosas que tenemos después de muchos años de trabajo? Y siempre lo digo y lo repito muchas veces, y es el trabajo público-privado. Usted, desde que llegó al gobierno, lo primero que dijo era que el turismo era lo más importante para este gobierno y que iba a trabajar para que más extranjeros llegaran a nuestro país, y por supuesto a que cada uno llegara a los destinos de Colombia que no ha llegado.
Y le voy a contar algo que sé que le va a gustar mucho, y es que en ANATO, del apoyo del Ministerio y de Fontur, estamos yendo a esa Colombia profunda, a esa Colombia que no estábamos yendo por circunstancias que todos sabemos, pero que hoy vemos a estas comunidades que quieren trabajar del turismo y quieren sacar adelante su familia y sus hijos, y estamos llegando a ellos de manera importante, y es capacitando. Estamos yendo, ya tuvimos la semana pasada, estuvimos en Guapi, estuvimos capacitando 35 operadores en el destino, trabajando de la mano con nuestras agencias de viajes, y después de eso tendremos en un mes la rueda de negocios con ellos para enseñarles a hacer costeo, para enseñarles cómo se vende un paquete turístico a nivel nacional, y por supuesto a tener ese encadenamiento internacional que después lo haremos de la mano de ProColombia en todas las ferias internacionales. Hoy en día, presidente, usted puede sentirse muy orgulloso de este empresariado que está viendo aquí, agentes de viajes, hoteleros, aerolíneas, tarjetas de asistencia, cruceros, todo el sector turístico. Este es un evento cerrado al público, es un evento netamente profesional, donde esperamos durante estos 3 días alrededor de 55,000 empresarios del sector turístico haciendo negocios. Y gracias también al Ministerio y a Fontur, todos los departamentos del país están aquí representados con los municipios. Realmente para mí es un honor. Esta ya es mi 16ª vitrina turística, y la verdad que gracias. Es un honor ver crecer esta industria turística. Estábamos mirando las cifras de hace aproximadamente 20 años aproximadamente, y arrancamos aquí en Corferias, llevamos 44 años, pero hace 20 años aquí en Corferias teníamos solo 3.500 metros cuadrados, y teníamos, y ese día no estaba ahí yo hace 20 años, pero mis antecesores estaban muy contentos porque estábamos llegando casi a 2 millones de visitantes extranjeros. Y hoy estamos llegando a 6.7 millones de extranjeros a nuestro país, y obviamente tenemos el compromiso férreo de llegar a todos estos destinos, de capacitar la gente. Vamos a estar en Putumayo, vamos a estar en Caquetá, vamos a estar, ya estuvimos en Chocó, vamos a estar en Guainía, y me falta uno. Nariño, gracias. Y me falta Nariño. Vamos a estar allí. Vamos a estar ahí con ellos, capacitándolos y mostrándoles la riqueza del turismo en Colombia. Pero necesitamos cosas, presidente. Usted sabe que no puede faltar las peticiones en este acto protocolario con usted, y es el apoyo de la seguridad. Es algo que hemos hablado, usted lo ha manifestado públicamente, y aplaudimos tener al nuevo brigadier general de la Policía Nacional, y por supuesto también a nuestro ministro de Defensa. Creo que es el momento de dar un viraje para llegar a esos territorios y llegar a ese país que todos anhelamos y que esperamos que más extranjeros lleguen a nuestro país. Y efectivamente somos el segundo renglón de la economía. La gente no lo cree, pero es así, las cifras lo dicen. Simplemente el análisis del Banco de la República dice que al cierre de este año vamos a superar los 10.000 millones de dólares en divisas, y esos 10.000 millones de dólares en sumatoria de lo que genera el carbón hoy, el carbón y en las flores, el turismo está a punto de superarlo. Esa sumatoria son... Esos dos sectores de la economía tan importantes suman 10.500 millones de dólares. Y sabemos que con el trabajo mancomunado, nuevamente público-privado, y aquí el llamado no solamente es al presidente de la República, siempre hemos hecho un llamado importante a todos los gobernadores y los alcaldes, porque de ellos depende claramente que el turismo florezca en cada una de sus regiones, y la importancia que cada uno de ellos le dé en su región, empezando por el tema económico. Y también tenemos un Fontur fortalecido, presidente. Usted debe sentirse muy orgulloso de los empresarios colombianos. Hoy en día, los recursos para fiscales que aportamos al Fontur son los que están apalancando la promoción internacional del país. De ahí salen los recursos del Fontur, salen los recursos para fiscales, y de ahí también sale la infraestructura turística en muchos casos, y también sale la competitividad, que son 3 áreas importantes que trabajamos en el Fontur desde su comienzo, desde su creación. Ese fondo fue creado por ANATO, Cotelco y Acodres hace, creo que más o menos unos
25 o 30 años. No había recursos para promocionar a Colombia en el exterior, ni siquiera existía ProColombia, ni siquiera existía ProExport. Estábamos nosotros, los agentes de viajes, viajando solos, maleteando, como se dice popularmente, por todas las ferias internacionales, contándole al mundo qué era Colombia, y la gente decía, Colombia, Colombia será. No, es Colombia. Colombia, y queda en Sudamérica, y tenemos un país maravilloso, megadiverso, que ustedes tienen que conocer. Y eso nos ha traído a lo que encontramos hoy de visitantes extranjeros y lo que tenemos hoy en el país. Y eso obviamente es el trabajo nuevamente público-privado de todos nosotros, que nos ayuda a impulsar el turismo en cada una de las regiones. Desde el Fontur y desde el Ministerio, lo hemos hablado con el ministro Reyes, es muy importante hacer una muy buena planeación específica de las zonas turísticas de Colombia. Si usted le pregunta a todos los alcaldes y gobernadores que están aquí, todos dirán que todos son turísticos. Y efectivamente sí, pero unos van más avanzados que otros. Y tenemos que ayudar a los que no están avanzados, pero tampoco podemos dejar atrás los que ya han venido haciendo un trabajo muy importante como ciudades que han sido reconocidas a nivel internacional. Entonces, ese trabajo tenemos que seguirlo haciendo de la mano, y pueden hacer la presentación de proyectos al Fontur. Qué bueno y qué bueno es cuando estamos sentados en ese comité y nos llegan proyectos importantes de las regiones en competitividad, proyectos en infraestructura, para poder hacer esa hoja de ruta que el gobierno ha querido hacer y poder impulsar a todas las regiones del país. Pero también se tienen que ayudar, y lo digo con todo el respeto del mundo, tiene que haber una ayuda muy importante de los gobernadores y alcaldes de meterle la ficha al sector turismo si realmente eso es lo que quieren para sus regiones, porque no todo viene desde el gobierno nacional. A nosotros nos han enseñado como empresarios del turismo a trabajar y a ir de la mano. E independientemente de lo que pueda pasar en el país, hemos salido avantes, y la muestra es este auditorio colmado, la cantidad de citas de negocios y la cantidad de personas que vamos a recibir durante estos 3 días. Muchas gracias, presidente, nuevamente por su dedicación, por el tiempo. Es la primera vez que hacemos 2 eventos el mismo día, y tan buenos, puedo decirlo yo, llenos de gente, y por supuesto agradecerle una vez más a todo su equipo de trabajo que estén aquí con nosotros, y por supuesto un saludo muy especial a mi junta directiva, a Diego, que es el presidente de mi junta directiva, y a ustedes, señores agentes de viajes y profesionales del sector turístico, y por supuesto a la Policía Nacional, Dios y Patria. Sin ustedes este país no sería lo que es hoy en día. Muchas gracias. Directora, ministra, ministros y funcionarios del Gobierno Nacional, medios de comunicación, y en general a todas y todas las personas que aquí nos acompañan. El balance indudablemente es positivo, pues, va dentro de la propuesta que hicimos en la campaña electoral. Dicen que uno no debe poner metas ambiciosas, porque después lo cogen a uno y lo frigan por lo ambicioso. Pero a mí me gusta esa ambición de miras comunes de una sociedad, porque si no, no hacemos nada, quedamos quietos, o nos engañamos, o nos autoengañamos. Y hemos llegado al punto 6.7, según las estadísticas, millones de visitantes que llegan de afuera al país. Pero yo hablé de 12, entonces todavía falta la mitad. Entonces vamos es por la mitad del camino, no necesariamente se va a cumplir el año entrante, porque es un proceso, pero este año no se puede detener, y cada vez es más difícil. Porque en la medida en que se va encaramando, se va subiendo la cuesta, los siguientes pasos son cada vez más difíciles, más complejos, y hay una serie de problemas que van apareciendo en el camino que antes no eran tan evidentes, y no podría hacer todo el listado de problemas que van apareciendo. Desde el punto de vista de la economía nacional, lo propuesto por el proyecto político que quise presentarle al país, que ganó su voto mayoritario, es un cambio de modelo económico. No es lo mismo un cambio de relaciones sociales históricas de producción, que no lo propuse, pero hay que hacer, y varias. Por ejemplo, tenemos que salir del feudalismo que hay todavía en la tierra, sobre todo, y
Tenemos que salir de raquitismos, incluso financieros, que están ahogando las posibilidades de crecimiento de Colombia. Tenemos que salir de visiones del crecimiento que son absurdamente depredadoras, y ahí donde he afincado la idea de un cambio de modelo antes que de relaciones sociales de producción. Los estudiantes de economía saben a qué me refiero con relaciones sociales de producción. La economía es histórica y hay formas diferentes de producir a través de la historia, que cambian además las líneas de conducción tecnológica, y hoy estamos ante rupturas mundiales que tenemos que saber aprender, tratar de interpretar bien, si no esas rupturas nos van a golpear durísimo. Ese cambio de modelo tiene que ver con, lo dije en campaña, salir de la extracción y pasar a la producción. Esta es, en términos generales, la idea. Porque la extracción no da empleo. La extracción es sacar debajo de la tierra, en algunos casos, lo que ya está ahí. Simplemente es abrir un hueco y sacarlo. Puede haber extractivismos de otro tipo. Pero la extracción, por definición, es de recursos no renovables, y entonces por definición tiende a bajar la productividad de una sociedad, porque cada vez hay menos. Si no es renovable, pues cada vez que se saque, así sea una ínfima parte del total, habrá una matemática que muestre que ya lo que queda es menor, y por tanto así sucesivamente significa una tendencia a caída de la productividad, que es lo que está sufriendo América Latina en general. No es un problema solamente colombiano, a diferencia de las demás regiones del mundo. Cuando eso pasa en una región y los demás se comportan de manera diferente, los equivocados somos nosotros. Porque Estados Unidos y el mundo europeo, digamos, el mundo del desarrollo tradicional, que empieza a variar también en el mundo, cambios de paradigma, pues tienen altas tasas de productividad, estancadas. Países como, digamos, la América Latina tienen bajas tasas de productividad. Colombia la más baja de la OCDE. Tiene la jornada más alta de la OCDE en horas, se miden semanalmente ahí, y tiene la tasa más baja de productividad de la OCDE. Eso no es un azar. Somos muy bajos productivamente porque somos, y el empresariado aprendió a ello, extensivos en la jornada electoral. No estoy preparándome para ninguna elección. En la jornada laboral. Es lo que pasaba en la Inglaterra del siglo XIX. Extender la jornada para ganar más, pero eso desestimula la productividad, porque el capitalismo de hoy gana es por productividad, no por extensión de la jornada. Bueno, no me voy a meter ahí. Simplemente quiero mencionar que estamos teniendo un éxito en ese cambio de modelo, con bajas cifras aún, para mi gusto, de crecimiento, positivas siempre, pero las últimas cifras del DANE que nos entregaron nos muestra básicamente que hay una caída del carbón. Le echaron la culpa a Petro, pero es que el mundo ya no compra carbón. Y entonces, si nosotros nos amarramos a la exportación de carbón, pues vamos, como acabo de decir, a baja productividad, cada vez más baja productividad. El mundo del oriente extremo asiático es un mundo de alta productividad con alto crecimiento de productividad, van a la punta. Mundo europeo gringo, entonces alta productividad, estancamiento. Mundo latinoamericano, baja productividad y estancamiento, lo peor. Y la riqueza nace de la producción, no de la lotería, ni de loterías raras, oscuras. No, oscuras. La riqueza nace de la producción, y si América Latina está con bajas tasas de productividad y estancada,
el mundo de la riqueza no es para nosotros hasta este momento. El mundo de la riqueza está fluyendo a partir del trabajo y de altas tasas de productividad y de crecimiento de la productividad hacia China y el este asiático. Y bueno, eso ya lo sabemos por la prensa. El mundo europeo y norteamericano estancados. Incluso yo creo, lo dejo ahí con puntos suspensivos, que Trump lleva un mayor estancamiento porque quiere extraer más. Pero ahí ese no es nuestro país. Este, que es nuestro país, entonces tiene que hacer un esfuerzo de cambiar su modelo económico porque no nos da riqueza. Nos da dólares, sí. Nos da dólares, pero es que la riqueza no es el dinero. Nos lo enseñaron en el primer semestre de economía. La riqueza no es el dinero, la riqueza es el trabajo. Podemos tener masas de dinero sin trabajo y somos pobres. Y eso se convierte automáticamente en ese incremento de precios, inflación, pero no en riqueza. Entonces, ese cambio que proponemos es hacia la producción. Las estadísticas nos muestran, datos, que la agricultura creció como nunca antes en la historia de Colombia, estadística. 8.1% anual. Es una tasa de crecimiento chino, que se mueve entre 8, 10, llegó hasta 12. Entonces le pusimos a la agricultura una tasa de crecimiento real propio de los países del este asiático. No la habíamos visto en Colombia. Tengo mis temores, porque eso significa muchísima más producción agraria en diversos ramos, que si la institucionalidad agraria del país, que es muy raquítica porque la destruyeron por allá en los años 90, hubiera podido crecer mucho. No es capaz de industrializar, de agroindustrializar, puede empezar a aparecer comida botada a la calle, porque no se puede tramitar ya por las siguientes fases del desarrollo de un mundo agrario alimentario del país. Ese es un temor, pero que no suceda. Pero subimos 8.1% en un mundo intensivo en trabajo de la producción y por tanto riqueza. Y si nos vamos a la industria, que es la otra producción, agricultura e industria, eso tiene sus intermedios. Ahora es difícil definir qué es industria, porque hay una frontera que antes no existía, que lo podemos llamar de los bienes inmateriales. Entonces un software, ¿qué es un software? ¿Un servicio o una producción? Es un tema interesante, digamos, para discutir, no lo vamos a discutir aquí. Pero si yo quito la industria petroquímica, y lo hago conscientemente, que está en depresión igual que el carbón, entonces mi crecimiento industrial manufacturero no petroquímico es positivo. Ese análisis no me lo hace la prensa, pero este es lo que yo propuse como candidato presidencial. Crecer sin cimentar el crecimiento en la extracción, que básicamente en Colombia es carbón, petróleo y algo de oro, con muchos problemas en el oro de violencia. Pues es lo que está pasando y que espero que pase más este año. Lo que ha decrecido efectivamente es el carbón, no compran más. Lo que ha decrecido es indudablemente la petroquímica, también el petróleo se estancará y decrecerá después. Lo que ha crecido es la agricultura y la industria no petroquímica, es decir, producción real, es decir, riqueza nacional y un servicio que es turismo, que es a lo que vinimos a hablar, de una manera también con tasa de crecimiento chino, ¿cierto? Agricultura y turismo es lo que mejor nos ha funcionado en este lapso de gobierno que llevo. Pero a unas tasas que son ambiciosísimas, tasas reales ya,
8,1 agricultura, 8,5 turismo en términos de recibidos. Eso es, digamos, contundente. Es contundente. Aquí el problema está en cómo sostenemos esas tasas. Cómo no se nos cae o se nos estanca o se nos desploma lo alcanzado hasta este momento. En donde puedan haber fallas que nos lleven a que lo logrado entonces empieza a deshacer. Cómo lograr saltar más todavía, que creo que podemos. Podemos porque Colombia es bella, punto. Entonces tenemos la mejor tarjeta de presentación posible en el mundo. Y entonces ese potencial, ¿quién nos lo quita? Están hablando que un meteorito viene para acá, pero espero que no. Pero ¿quién nos lo quita? Se puede ir degradando, sabemos, en el tiempo. La economía puede ser tan depredadora que de la belleza colombiana solo queda un recuerdo. Si somos tontos y volvemos a la extracción y no nos afincamos aquí, como bien creyó, yo creo que somos imitadores de Costa Rica, pero somos muchísimo más poderosos que Costa Rica para desarrollar lo que ellos mismos comenzaron. Y en esa medida aquí hay una opción. Esto reemplaza el carbón, ya lo reemplazó. Esto puede reemplazar el petróleo, no diría las flores son parte del turismo, sino también puede reemplazar el petróleo. Y entonces lo que llamamos la economía carbonizada, yo le digo economía fósil, prácticamente está siendo reemplazada en el corto plazo por el turismo en términos de divisas, de dólares. En términos de puestos de trabajo, no tengo aquí las cifras, pero sería todavía mucho más contundente, porque carbón y petróleo son poco intensivos en trabajo, son huecos, máquinas que sacan lo que hay en los huecos. Hay trabajadores, obviamente, pero su número, que creo llega a 150,000 en todo el país, carbón hay algo más, no logra lo que puede alcanzar la agricultura, lo que puede alcanzar el turismo, porque son intensivos en trabajo, en fuerza de trabajo. Entonces, si el balance se hiciera no en dólares, sino en trabajo, puestos de trabajo, pues todavía es mucho más contundente desde el punto de vista de la positividad de lo que estamos realizando en estos 2 años. Si midiéramos incluso en términos de igualdad, de equidad, llamémoslo así, un indicador, una especie de coeficiente Gini de estas ramas que hemos mencionado, pues también creo que es contundente, porque petróleo y carbón de exportación pertenecen, yo creo que no me alcanzan los dedos de la mano para contar las empresas, son menos que 10. La carbonera es prácticamente una empresa. Y en cambio, si contáramos cuántas empresas y negocios se mueven alrededor de la agricultura y del turismo, pues las cifras se multiplican como por 1,000. 115,000 creo que es el número de unidades empresariales que pueden ser individuales que se mueven alrededor del turismo. Estamos hablando, mientras hay una empresa en carbón o 2, mientras hay de 5 a 10 en petróleo exportando, aquí estamos hablando ya de 115,000 unidades productivas en turismo. Eso significa democratizar la riqueza, un tema que no se puede dejar a un lado porque somos el país más desigual socialmente del mundo. Y democratizar la riqueza es construir paz y democracia. Tema que extrapolado a todo el país, pues es uno de nuestros grandes objetivos. Y así podríamos hacer comparativos de estas cifras, pero me interesa dejar aquí algunas apreciaciones hacia adelante más que hacia atrás. La Policía de Turismo General, le llamamos así tradicionalmente, Policía de Turismo. Antaño era un policía de bolillo, hace mucho tiempo.
está subestimada. Y aquí quiero dejar este planteamiento. Más o menos cuando uno mira en qué se utiliza el ejército, la policía, etcétera, hay un énfasis, sobre todo en el ejército, alrededor de cuidar los tubos del petróleo, los campos de yacimientos, etcétera. Se le considera puntos estratégicos, pero no se considera igual respecto a los sitios de turismo. Y resulta que el turismo ahora es más estratégico que el carbón y que el petróleo. Entonces aquí tiene que haber un cambio de concepción administrativa en la fuerza pública, ministro de Defensa a punto de entrar, que es, sí, ya cuidamos mucha de la infraestructura petrolera y carbonera de Colombia, hay que seguirla cuidando porque todavía hay petróleo y hay carbón, pero hay que ya mirar una transición en el tiempo en donde se prioriza en la zona turística, el cuidado del turista y de los bienes turísticos, que entre otras pueden ser la misma naturaleza, básico, ¿cierto? Entonces aquí hay que hacer un replanteamiento de números, de dineros, de presupuestos, de personas, de entrenamientos, porque aquí el trato humano no es lo mismo cuidar un tubo que cuidar personas que además son de diferentes culturas, de diferentes lenguas, etcétera. No todos ni los vamos a entender ni nos entienden. Entonces, ese es un tema que dejo planteado para el ministro de Defensa y para el general de la Policía, porque hay que hacer un plan concreto al respecto. Turistas que nos atracan o que nos matan, pues va contra nosotros, sí, contra Colombia, en el efecto que eso produce, y tenemos que lograr que toda zona de belleza sea una zona de paz. Ese es un punto. Mejorar la calidad del turismo que viene, de la gente que viene, que también eso se mide por calidades. No es lo mismo traer turistas, me disculpan aquí lo que voy a decir, a través de Más 57, ¿cierto? Yanay, que a través de la música real y el arte colombiano. No es lo mismo. Y entonces, nuestras grandes fortalezas para atraer tiene que ser naturaleza y cultura, no el cuerpo. Creo que aquí también, ese es un cambio también, pero no le corresponde a la fuerza pública, sino a la misma sociedad colombiana y a los procesos educativos, porque es que eso no se logra porque sí, no es así, hay que educar, la educación es fundamental. Si pensamos que lo que atrae a Colombia es el cuerpo, pues estamos en otra cosa. Y lo que viene no es más sino degradación completa, total, de una sociedad. Sociedad en la que he observado que hasta hay padres que entregan a sus hijas al extranjero. Sus hijas. Eso no puede ser en Colombia. Yo hasta tengo, bueno, Maltrón no quiso insultarme más porque yo ya iba a decir, ya sé qué hacer. Pero hay que hacerlo, pues eso también es un tema de policía. Aquí no pueden venir depredadores sexuales, ni se puede estimular la depredación sexual. Eso no es turismo, eso es crimen. Eso es crimen. Y en cambio, que también hay que cuidar, porque toda actividad está regida por la segunda ley de la termodinámica, pero si es la cultura y la belleza, tenemos otra calidad de turismo. Es mucho más interesante para Colombia, incluso más aportante de riqueza, y es por ahí por donde tenemos que afincarnos, en mi opinión, y aún falta mucho. Entonces, hay un turismo deportivo que entre otros es el que más atrae. Bueno, hay una serie de temas que yo no he explorado bien, que hay que explorar bien, pero en cultura y en naturaleza, entonces, pues de naturaleza aquí todos sabemos qué es lo que tenemos, el país de la belleza, pero hay una serie de hechos que yo creo que pueden magnificar eso aún más allá de la COP16, que fue creo que nuestra máxima expresión el año pasado,
muy buena, que buscó articular naturaleza y cultura en Cali, y que ahora tenemos que ubicar en otras regiones adicionalmente, no dejar a Cali botada, porque si no... Y entonces, digamos, temas como este, Santa Marta. Santa Marta no tiene agua potable, pues tiene, pero poquita. No logra desarrollar si llega mucho turista ahí, hay problemas de agua. Y en competencia con la misma población de Santa Marta, empiezan a competir por el agua, que la compañera de Santa Marta se me olvidaba. Y entonces tiene que haber una solución al agua potable de Santa Marta. Allá, bueno, la pelea política local que hay allá fuerte e intensa, pero el gobierno nacional tiene que sacar una solución al problema del agua potable de Santa Marta, y de ahí hacia el norte, más difícil aún, por la Guajira. Porque entre Santa Marta y Alta Guajira hay una serie de proyectos que me parece que son fundamentales desde el punto de vista del turismo. Si logramos coronar este año con mucho éxito la infraestructura de inteligencia artificial que con Emiratos Árabes Unidos hemos acordado, al lado de Santa Marta, al lado izquierdo de Santa Marta, se va a empezar a desarrollar un turismo que llaman nómadas digitales, muy rico además, que busca belleza para hacer matemática. Está bien pensado, porque uno no hace matemática en un transmilenio. Necesita belleza para abstraerse en la lógica matemática. Y aquí en los algoritmos. De Shor aprendí hace 2 días, el de la mecánica cuántica. Entonces esos genios y genias, hay un problema de desestímulo hacia la mujer en estos temas. No sé por qué, algo pasa, pero entonces empieza a florecer ese turismo de alto nivel intelectual desde el punto de vista de la matemática, pero que necesita para equilibrarse de la belleza natural y de la tranquilidad. Y si nosotros ponemos esa infraestructura que va a valer miles de millones de dólares y que va a depender de la velocidad de los chips, los que hayan leído lo que está pasando ahí, y que la velocidad de los chips depende de una nueva matemática, que es la matemática cuántica, que es el algoritmo de Shor. Yo creo que al ministro de Industria le gusta hacer esos ejercicios. Entonces, es en Santa Marta, y es en el corazón del mundo, como dicen los indígenas. Entonces tenemos ahí que ubicar una misión que tiene que ver con agua potable y que tiene que ver con los 500 años de España, de Santa Marta. España es la que conquista, y me disculpan los españoles aquí presentes, pero los 500 años no son de conmemoración de un acto violento que se llama conquista. No vamos a homenajear eso. Es uno de los grandes errores de la humanidad, y comenzó en Santa Marta, primer punto de América, en ser conquistado, avasallado, sino que hay que construir a la inversa, ya después de 5 siglos, es un encuentro, no un desencuentro de las culturas en plural, de todo el Mediterráneo, que son muchas, y de todo el Caribe, que son muchas, en Santa Marta. El ministro de Cultura tiene esa misión, a ver si lo logramos, que sería todavía muy similar a la COP16, pero Santa Marta y alrededor de la cultura, el encuentro del Mediterráneo y el Caribe. Ya no es la conquista, es el encuentro, y es un mensaje al mundo, y no es de una sola cultura, es de todas las culturas mediterráneas y caribeñas, que además en su articulación, porque Alejo Carpentier escribió mucho de eso, pues es uno de los grandes fogones de la cultura universal. Por eso aquí hago un reclamo, no me invitaron al concierto de Andrea Bocelli, que yo quería ir y no supe. Dicen que gritaron fuera Petro, pero yo no estaba ahí, y yo sí quería estar ahí. Porque
No sé si querrán ir a Santa Marta ahora, hay que ver. Pero entonces aquí sí necesito una gran ayuda, porque el Ministerio de Cultura pues existe, pero ha sido muy chiquito. Ha sido la cocina, lo tratan como la cocina de la casa y sin presupuestos y tal. Hemos aumentado mucho, pero aquí hay que hacer un esfuerzo público-privado, una misión, para que lo mejor de la cultura mediterránea, estoy hablando de arte y en todos los niveles de arte y del Caribe, puedan encontrarse en las fechas que hayamos previsto para los 500 años de Santa Marta. Ese es un tema que les dejo. Si logramos proyectar eso bien, visual, audiovisualmente, telemática, etcétera, entonces ahí en Santa Marta empieza a competir con Cartagena y quizás la supere. Pero empieza otro foco, digamos, de atracción. Y si vamos hacia la Alta Guajira, les voy a confesar que yo le he pedido, pusimos a Laura en ese esfuerzo, de Cancillería, una misión que es que el ferrocarril, el puerto de Bahía Portete, que es concesionado hace mucho tiempo al Cerrejón, pueda ser usado por tiempos civilmente. Hay una pista aérea en Bahía Portete internacional, creo que le falta muy poquito porque sea internacional. Hay un puerto a donde pueden llegar barcos, llegan obviamente, y hay un ferrocarril en línea directa desde la mina de carbón, pero podría extenderse hasta Valledupar, e incluso más abajo, hasta donde vamos hacia Santa Marta. Entonces, si uno mira la Alta Guajira y la pone en un mapa, la Alta Guajira es alta por Bajuira, por unas montañas, pero realmente es el norte guajiro extremo. Si ustedes ponen al frente República Dominicana, Punta Cana y Haití, que están en problemas, y al lado derecho Aruba, Bonaire, Curazao, ustedes tienen un triángulo de millones y millones de turistas extranjeros que llegan ahí, pero no a la Alta Guajira. ¿Cómo incrustar la Alta Guajira al triángulo? Pues necesitamos el apoyo del pueblo guayú, que está aquí presente algunos de sus representantes. Aquí este tema es complejo, porque si nos sueltan un pedazo de la concesión que ya no exporta tanto carbón, este es uno de los efectos de lo que estoy hablando, ya eran 50 millones de toneladas que iban por esos ferrocarriles al mar, y ahora son 10, pues indudablemente hay unos tiempos de infraestructura que está ahí perdida, digamos, es un costo incluso para los carboneros. Si hacemos una transacción, que hay que mirar números, etcétera, y entonces una parte de ese tiempo desocupado de pista aérea, de puerto y de ferrocarril se usa con fines civiles, no solamente turísticos, sino de la población misma de la región, pues la población misma de la región podría empezar a desarrollar un foco de atracción turística, cultural. Bueno, no puede ser una Boca Grande, tiene que ser la cultura guayú, encontrándose, siempre se ha encontrado desde hace mucho tiempo con pueblos extranjeros, mirando la belleza de la Alta Guajira, pero sin degradar la cultura. Esa es una complejidad, pero esa riqueza de atraer 1 millón apenas de los que van a Punta Cana, a Aruba, a Bonaire, 1 millón de personas irrigaría una riqueza que podría superar buena parte de los problemas sociales que hoy tiene el Alta Guajira, que el primero es agua potable. Lo dejo para que ustedes lo discutan con las comunidades, los palabreros y las lideresas de la comunidad guayú, porque esto puede ser este año. Sí, los dueños del Cerrejón, de la concesión, lo permiten. Y serían ustedes los beneficiarios y tendrían que ser gestores turísticos de la Alta Guajira, en comida, en hotelerías y cosas de esas.
Y si este núcleo Alta Guajira Santa Marta se desarrolla, pues vamos rompiendo las barreras hacia arriba. Yo creo que ya usé mucho tiempo. La campaña mundial publicitaria, que llevo 2 años y medio insistiendo y insistiendo. Sé de los desarrollos que ha tenido, yo mismo la he llevado. Las críticas que nos han hecho cuando fuimos a Davos, yo no quise ir a Davos porque ya prefieren a Milei, entonces ya no voy a Davos, pero hay que llevar a Colombia. Y entonces no es porque no vaya, no va a la casa, así cueste, pero es que eso, usted sabe, significa un rédito muchísimo más alto cuando la gente llega aquí. Y usted me ha mencionado Osaka, está bien, pero yo creo que tenemos que pasar a una campaña masiva por redes de publicidad de Colombia, país de la belleza, diversificada en Facebook, en el Twitter, que ya me toca salirme a mí también de ahí, pero ustedes, digamos, hay que hacerla, porque ya es irnos, dependiendo de los estudios de origen del turismo, básicamente sigue siendo americano. Tenemos que irnos a focos que yo veo, acabo de pasar por Emiratos Árabes Unidos y Qatar, no son muchos, pero sí muy ricos y no tienen árboles, ¿cierto? Pues fuera de algunos, pocos. El Colombia tiene que ser un paraíso para cualquier árabe de Qatar o de Emiratos Árabes. Los colombianos se van para Dubái, pero ellos quisieran venir para Colombia. Y entonces, y ya establecimos las aerolíneas y ya hay un contacto entre 2 sociedades. Les voy a comentar una anécdota, ya se me está desocupando el auditorio, pero aquí están los más interesados. Hablé con un intelectual palestino que tiene un centro de estudios sociológicos en Qatar, un palacio, un centro de estudios allá es un palacio, que le da a uno envidia porque una biblioteca hermosísima. Y estuve más o menos 1 hora y media hablando con él y le hice una pregunta. La literatura árabe contemporánea, ¿cómo es la literatura árabe contemporánea? Y si él había leído 100 años de soledad. Y entonces me contesta, me dice, no, es que la literatura árabe contemporánea tiene como su mayor influenciador a Gabriel García Márquez. Esto me lo dicen en Qatar, no aquí en la embajada, sino en Qatar. Entonces uno dice, pues es que es el colombiano más universal. Y si nosotros no estamos usando, pues ya Netflix nos ayudó. Pero hay que hacer más. Si no, y por algo Netflix lo hizo, pues es business. Y esa serie es una embajadora de Colombia que hay que saber. Pero indudablemente lo que me dijo este intelectual da para que sea la cultura lo que más atraiga de Colombia. Estamos enraizados en muchas civilizaciones del mundo, interesadas en lo que esto es. Obviamente hay que poner los medios, hay que poner la información, pero empieza a haber un flujo que nos puede llevar hacia los 12 millones de turistas si entramos a China, si entramos a Japón, si entramos al mundo árabe en general, si entramos pues a la Europa, que no es que venga mucho fuera de algunos españoles a Colombia. Entonces, esa campaña mundial también debe ser una misión público-privada, porque tiene que tener la calidad estética máxima, que lo da el contenido Colombia, país de la belleza, pero tiene que ser ahí hay que meter un billete. Aquí hablamos ya de 190.000, creo. Sí. Millones de pesos, creo, nuestros, públicos, sí es así, pero se puede hacer más. 190.000 nos da más o menos, ¿qué? En dólares, 4.000 millones de dólares, no, más, 40.000, no, tampoco. 190.000 le quitas 3 ceros, entonces son 190 millones de dólares, y divides entre 4, te da 40 y pico millones de dólares, 40 y pico, algo así, 50 millones de dólares. 50 millones de dólares no es nada. Ya cuando salga la presidencia no voy a repetir lo mismo, pero 50 millones de dólares no es nada. Porque ahí sí le cuento, cada cerito ya es. Pero 50 millones de dólares tengo que hacer una vaca más grande. Pues la oportunidad para que eso redite.
de rédito. Entonces tenemos que hacer una campaña buena, de calidad y donde nos interesa. Y las redes son fundamentales, pero esto implica calidad de producción, calidad. No un país vendiéndose pobremente, es un país que no se vende, sino que abre sus puertas, pero con mucha cultura y estilo. Y eso es dinero, porque eso vale, hay que pagarlo. Entonces dejo eso entre varias ideas. Las pistas aéreas van, pero no todas. Chiribiquete, nada. Aerocafé, ojo, no sé si hayan caldenses aquí, pero ya me estaban metiendo los mismos que se tiraron la pasada licitación. Ojo, ministro, porque nosotros nos comprometimos a hacer aerocafé en este gobierno, pues no todo, pero a construir buena parte en este gobierno, y no podemos hacer lo mismo que hicieron los gobiernos anteriores, que fue dejar robar la plata. Entonces yo le pongo porque ya hay movimiento hacia ese propósito y nosotros no vamos a dejar. Eso tiene que haber una veeduría. Aerocafé, Armenia, la zona cafetera, todos sabemos el potencial que tiene, poco conocido todavía. Ahí va a haber ya empezó en enero la Facultad de Inteligencia Artificial de la Universidad de Caldas, y ahí también hay un enorme potencial de nómadas digitales que se puede usar. Y aquí en Bogotá tenemos el corredor Candelaria Las Cruces, que yo como alcalde quedé embolatado y nada que nada. Sí está, sí, pues nos movimos un poco, pero es que de Candelaria hasta el Parque de las Cruces, donde vivió mi mamá y Noel Petro, es que tenemos que lograr un gran corredor cultural, arquitectónico, tradicional, de teatro, de restaurantes, porque es la ciudad antigua nuestra, el corazón aquí de Bogotá, corazón, y el corazón debe vibrar. Si el corazón no vibra, la ciudad va muriendo, como está muriendo. Entonces, este es un tema que no está en la agenda. San Andrés y su universidad, nada que nada, no sé si está el gobernador de San Andrés, la vez pasada estaba, pero dele que te dele y dele que te dele, dele que te dele, y no está la universidad. Y el turismo a San Andrés puede empezar a ser un turismo educativo y de salud, fuera del que ya existe. Y si es educativo, porque ponemos una universidad de alta calidad, políglota, en el San Andrés, y son estudiantes a estudiar, o sea, irán después, entonces San Andrés empieza a ser el cerebro del Caribe. Y si San Andrés es el cerebro del Caribe, no solamente ganamos influencia, que la teníamos en tiempos de Bolívar y Padilla en el Caribe, sino que además atraemos, se va volviendo un imán de atracción, y entonces esos déficits de turismo que ya no existen en San Andrés se acaban. Y finalmente dejo esto, la descarbonización del turismo. Igual que hablamos que reemplazar el carbón y el petróleo por turismo, hay que reemplazar el carbón y el petróleo dentro del turismo, donde se pueda. Porque cada vez en el mundo vendrán más y más turistas a donde no se emite CO2, a donde se ayuda incluso a absorberlo. Y esto va a ser cada vez más determinante, porque cada ser humano va a saber, va a entender cada vez más y lo va a sentir, no solo a conocer, que entre más logre ayudar a la absorción de CO2, más vida habrá en el planeta. Y nos aislaremos, nos separaremos de la extinción. Y este es el tema de hoy del turismo. Entonces, ¿cómo ofrecer turismos descarbonizados? En el hotel, en la forma de presentar la comida, en el transporte, etcétera, etcétera. En la arquitectura del hotel, etcétera, los paneles, bueno, la energía limpia. Es un asunto que, en mi opinión, no lo hemos tocado aún, pero creo que el gremio del turismo debe acometer como un plan gradual, pero permanente y profundo. Colombia ofrece un turismo descarbonizado. Eso dispara aún más nuestras cifras y las ganancias, si se empieza a hacer bien.
Bueno, gracias por haberme escuchado, muy amables. Entonces, creo que estaremos en... Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.